Mm. Hola, el día de hoy vamos a hablar de tolerancias a fallas. Vamos a terminar de discutir ese tema que empezamos a ver la semana pasada. Cuando nosotros enviamos un mensaje, necesitamos que ese mensaje se envíe a a todos los procesos involucrados. Y cuando recibimos confirmación que efectivamente que el mensaje llegó a todos los procesos, se dice que el mensaje es estable. Si el mensaje no se recibe confirmación de todos los procesos, pues se dice que es inestable. Entonces, aquí en este grupo, acordémonos que los procesos pueden entrar o salir de los grupos de forma arbitraria. Y también los procesos pueden ser excluidos de cualquier grupo por terceros. Entonces, este es el caso. Tenemos el proceso 4. El proceso 4 envía un mensaje a eh, a todos los demás procesos y en eso se da cuenta, ¿verdad?, que el proceso 4, ¿verdad?, eh, está congelado, ¿verdad? El hecho de enviar un mensaje y no recibir respuesta no es motivo para cancelación inmediata o para detección de congelación inmediata. Entonces aquí, el, ¿cómo detecta un proceso que otro se congeló? Es porque ya existe una cantidad de acuses de recibido eh, pendientes, ¿verdad? Por el primer, por el primer que no se recibe un mensaje de confirmación, está bien, pero que no se reciba un segundo, tercero o cuarto mensaje de confirmación, pues ya es un indicio del congelamiento. Entonces el proceso 4 detecta que el proceso 7 se congeló y lo que hace es que propone un cambio de vista. Entonces, de tal forma que el, eh, sea el proceso 6 el que ahora coordine el grupo. Entonces, qué es lo que hace el proceso 6? El proceso 6 reenvía todos sus mensajes inestables. Entonces los reenvía y esos mensajes inestables, pues los reenvía a aquellos que no recibió respuesta. Envía los mensajes inestables y luego envía un mensaje de flush. Ese flush parece que es un mensaje como de reseteo, ¿no? Entonces, eh, después de, después de recibir, ¿verdad?, cuando el, cuando el proceso 6, ¿verdad?,
cuando el proceso 6 recibe la confirmación de ese mensaje flush, entonces ya la vista efectivamente cambió. Efectivamente cambió. Y ahora el proceso 7 está listo para... Bueno, está aislado, ¿verdad? Está aislado, está congelado. En el momento en que se descongele, pues vuelve a interactuar y se pone al día. O ya el sistema distribuido podría eh, matarlo. Pues, ahora hay otro tema importante, que es la realización distribuida, ¿verdad? Y aquí, como pueden leer ahí, el problema im- implica, el problema de la realización distribuida implica lograr, ¿verdad?, que una operación sea realizada por cada miembro de un grupo o por ninguno en absoluto. Acuérdense que muchas veces los mensajes son mensajes eh, que ordenan, ¿verdad? Son mensajes que ordenan eh, alguna operación. Y acordémonos, ¿verdad?, que que en un sistema distribuido, la replicación es la protección, es a fallas. Entonces, todos estos procesos son réplicas, ¿verdad? Desde el proceso 1 hasta desde el proceso 0 hasta el proceso 7, los 8 procesos son réplicas de uno mismo. Entonces, de esta forma, ¿verdad?, la realización distribuida implica, ¿verdad?, que una operación sea realizada por cada réplica, ¿verdad?, por cada miembro del grupo, o sea, por cada réplica, o que o por ninguna en absoluto. Entonces, el, esto es esto, la de la realización distribuida, es algo que que lo logramos mediante la distribución, eh, mediante eh, mediante el cambio de vista, ¿verdad? Mediante los cambios de vista y mediante eh, también las metodologías que se vieron la semana pasada. Entonces, con todas estas metodologías, ¿verdad?, con todas estas metodologías, nos vamos a la realización distribuida. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que se trata de obtener de de la replicación. Entonces, y es un control que nos previene de, de fallas, ¿verdad? Entonces, es siempre garantizar o buscar los medios que nos permitan determinar, ¿verdad?, que una operación se realizó por cada miembro del grupo o por ninguno. Y aquellos eh, grupos, ¿verdad?, aquellos procesos, aquellos miembros del grupo que no realizan la operación son excluidos del grupo, ¿verdad?, y marcados como procesos inestables o procesos con fallas. Entonces, con eso ya terminamos el tema de la tolerancia a fallas. Pero bueno, pero aquí seguimos, porque ahora otro tema, ¿verdad?, que es parte de la tolerancia a fallas. Bueno, vamos a ver. El tema que vimos ahorita dentro de tolerancia a fallas quizá, eh, es específicamente la detección, ¿verdad?, la detección de los errores.
todo lo que hemos visto ahorita dentro de tolerancia a fallas es la detección de errores. ¿Cómo detectamos un error? Y acuérdense que si detectamos un error, lo podemos controlar o lo podemos eliminar. Pero ahora el tema que viene es la recuperación. Entonces, la tolerancia a fallas tiene dos aspectos. El primero es detectar el error y eliminarlo. Pero si eso no es posible, si eso no es posible, tenemos el otro, la otra estrategia, que es la recuperación. Entonces, la idea integral sobre la recuperación, como se puede ver acá, es reemplazar un estado erróneo con un estado libre de error, ¿verdad? Y esencialmente existen dos formas de recuperar errores. La primera es la recuperación hacia atrás. Y la recuperación hacia atrás es lo que los usuarios de Windows y, sabemos son los puntos de control. De control. Entonces, establecemos puntos de control y esos puntos de control nos sirven para que cuando un, eh, tenemos un estado de error, podemos retroceder hasta aquellos puntos de control que eran en los cuales no había fallas, en los cuales no teníamos un estado eh, libre de error. Ahora, la recuperación hacia adelante es por medio de mensajes. Es aquí, es mensajes. Intercambio de mensajes. Entonces, muchos, eh, muchos sistemas distribuidos eh, usan las dos, usan las dos estrategias, ¿verdad? O sea, combinan la marcación de puntos de control con el registro de mensajes, ¿verdad? Entonces, como se ve acá, ¿verdad? En este caso, después de que se ha tomado un punto de control, un proceso, ¿verdad? Eh, eh, llamado registro, ¿verdad? Basado en el remitente, ¿verdad? Ese es un proceso, no, veamos, este proceso no es un programa, ¿verdad? No es un proceso como los que vimos acá, ¿verdad? Sino que aquí es más bien una metodología, ¿verdad? Eh, y esa metodología, ¿verdad? Es, la realiza un proceso, ¿verdad? La realiza un proceso como tal, o sea, lo que les quiero comentar aquí es que ese proceso es un proceso que realiza la metodología de recuperación de errores. Entonces, como se ve acá, ¿verdad? En este caso, después de que se ha tomado un punto de control, ¿verdad? Un proceso, ¿verdad? Que se llama registro basado en el remitente, registra los mensajes antes de enviarlos, ¿verdad? Entonces, esto nos permite llevar un control, ¿verdad? De no solo los puntos de control, ¿verdad? También lo realiza otro proceso, ¿verdad? Otros procesos establecen puntos de control que nos permiten retroceder y recuperar un estado libre de error previo
Pero aparte de eso, también el, eh, eh, tenemos el proceso de revisión hacia adelante, en el cual eh, todos los mensajes se registran antes de enviarlos, ¿verdad? De tal forma que si un mensaje no se confirma, la recepción, ¿verdad?, se puede enviar y reenviar hasta que se detecta que algún proceso X se congela. Entonces, en ese momento, el proceso congelado simplemente se elimina y entonces ya tenemos el estado libre de error. Entonces, una, una solución alternativa, ¿verdad? Una solución alternativa es hacer que el proceso eh, que recibe el mensaje, eh, pues registre primero un mensaje entrante antes de entregarlo a la aplicación que esté ejecutando, ¿verdad? Ese esquema también se conoce como registro en el destinatario, ¿verdad? Entonces, el proceso, ¿verdad?, receptor, ¿verdad?, lo vemos acá, el proceso receptor registra envía primero que lo recibió, ¿verdad? Eh, o sea, registra primero el mensaje entrante antes de entregarlo a la aplicación que esté ejecutando, ¿verdad? Entonces, marca primero ese proceso que lo recibió antes de que la aplicación aquí se refiere a la operación que se esté ejecutando dentro de ese mismo proceso. Aquí vemos algo interesante, que es la recuperación de el almacenamiento estable, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando de procesos, sino de discos, ¿verdad? Entonces, el disco, el disco uno, ¿verdad?, el disco uno, y tenemos aquí el disco 2, ¿verdad? Entonces, aquí todo lo que ocurre en el disco duro, primero, cualquier cambio, ¿verdad?, o modificación, ocurre primero acá, en el disco uno, en el, en el disco uno. Y luego del disco uno se replica al primero en disco uno y luego réplica, se replica en disco 2. Aquí, ¿verdad?, puede darse el caso, ¿verdad?, que por ejemplo aquí tenemos tenemos A', y aquí solo tenemos A. Tenemos una inconsistencia en este bloque del disco. Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿verdad?, cuando hay inconsistencias? ¿Se detecta alguna inconsistencia? ¿Dónde se grabó primero? Se grabó primero en el disco uno. Entonces, si entonces siempre se va a asumir, en caso de inconsistencias, siempre se asume que el registro en el disco uno es el correcto, porque ahí es lo, lo que, ahí es donde se ingresó primero. Entonces, acuérdense que lo que hay en el disco 2 debe ser una réplica, ¿verdad?, del disco uno. Entonces, si hay inconsistencias, lo que pasa, lo que se asume es que aquí no hubo réplica, ¿no?
no hubo réplica. Entonces siempre, en todos los casos, ante una discrepancia, siempre el disco 1 es el que guarda la información correcta. Entonces, cuando se detecta esto, simplemente se vuelve a realizar la réplica. Ahora aquí esto es algo más grave, ¿verdad? Porque aquí hay un error, hay un daño físico en esta pista. Hay un daño físico en esta pista del disco, ¿verdad? Donde se guarda información. Entonces, lo que se hace, ¿verdad? Entonces aquí, lo que se hace es eh, cuando el sistema, ¿verdad? No puede, encuentra errores, encuentra daños físicos en este sector, pues simplemente hace algo como el proceso, ¿verdad? Este sector, esa porción la marca como no disponible y reasigna todo a otro, a otro bloque, a otro segmento. Entonces, eso es básicamente lo que vimos nosotros con redundancia de discos. Y la única forma aquí en que haya una falla es que los dos discos tengan daños físicos, que fallen, ¿verdad? Lo cual es probable, pero nos da el tiempo para que la continuidad de negocios se prosiga mientras eh, se reemplaza el disco dañado. Ahora aquí tenemos la línea de tiempo. La línea de tiempo es, eh, es como lo vamos a ver en el siguiente video.